Muy buenas, amigos. La historia es una aventura formidable, un diálogo desde el pasado, en el presente, pero para proyectarnos hacia el futuro. Ha habido momentos decisivos en la historia. Uno de ellos es el que vamos a ver ahora, el Renacimiento. Podemos decir que hay momentos en los que hay muchos cambios. Hay cambios en las épocas, pero nosotros vamos a ver un cambio de época. Veremos cambios políticos, cambios demográficos, cambios sociales, cambios culturales, cambios religiosos, cambios totales, cambios en el mundo y cambios aquí en el Perú. El Renacimiento tiene su origen en Italia, en Europa, y debido a tres razones. En primer lugar, por su gran desarrollo económico al terminar la Edad Media, allá por el siglo XIV. En segundo lugar, porque ahí se refugiaron sabios al caer Constantinopla. Y en tercer lugar, porque Italia siempre es la fuente donde se vivió la gran cultura romana. El Renacimiento comienza en el siglo XV. Todos conocemos a literatos importantes como Dante, el autor de la Divina Comedia, Petrarca, Boccaccio, Castiglioni, Ariosto. En Francia, Ronsard, Rabelais, Montaigne. En Alemania, Nicolás de Cusa. En Inglaterra, Shakespeare. En España, Juan de Mena, Jorge Manrique, Rojas, Garcilaso de la Vega, Fray Luis. Hay grandes místicos como fueron Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Todos conocemos la novela picaresca de Lazarillo de Tormes. Esto nos está hablando ya del Renacimiento. Comienza en Italia, especialmente en Florencia y en Roma, y va a ir por todo el mundo. ¿Qué no es el Renacimiento? No es renacer de algo que estaba medio muerto, como podría ser la Edad Media, considerando que esta etapa es algo oscuro, es algo nefasto, algo negativo. ¿Qué es? Como les indico, es un movimiento de renovación cultural. Esta es la palabra, renovación, un gran cambio, que se caracteriza por la recuperación de la seguridad de las personas y de las instituciones y de las naciones. Es el afianzamiento del triunfo de un concepto individualista, tanto en el plano económico, ya veremos el mercantilismo, como en los aspectos político, social e intelectual. La chispa del Renacimiento. Sin duda que ustedes conocen esta imagen de Miguel Ángel, ¿verdad? Dios está creando al hombre, pero nos está hablando de la chispa de humanidad, de creatividad que va a tener en la creación. Esto es un aspecto fundamental de la renovación del Renacimiento. Tres notas fundamentales. El individualismo, un poco en la línea de ese refrán, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es una supervaloración del hombre en cuanto podía desarrollarse al máximo. Segundo, la atracción por la naturaleza como un objeto plenamente artístico y que se va a percibir sobre todo como objeto en el arte, en la literatura. Y en tercer lugar, el humanismo. Humanismo tiene que ver con humano y es la valoración del hombre, pero sobre todo
desde los clásicos. Los clásicos son los griegos, los latinos. Vamos ahora con este cambio de época que va a generar una gran serie de renovaciones, de cambios. En primer lugar, la política, la organización de la vida. Frente a una nobleza que en la Edad Media estaba bastante desunida, se va a dar ahora un afianzamiento de las monarquías, de tal manera que las naciones van a tener así una gran soltura, una gran organización por las monarquías que van superando a los nobles. Por ejemplo, en Francia concluye la guerra de los 100 años. ¿Se acuerdan ustedes de Santa Juana de Arco? Ahí tienen que ubicarlo. Carlos VII es reconocido como rey. Luis XI fortalece la monarquía y Luis XII domina con autoridad. ¿Se acuerdan de los tres mosqueteros? Pues Luis XII es el papá del rey de la novela de los tres mosqueteros. En España, todos conocen Isabel la Católica, los reyes católicos. Ellos van a consolidar las bases del Estado moderno. Termina la Reconquista después de 800 años frente al Islam. Se logra la unidad nacional, territorial, política, religiosa y se proyecta en América. En Inglaterra tiene lugar la Guerra de las Dos Rosas, que va a terminar todo con el afianzamiento de la monarquía de los Tudor. En Italia no va a haber un nacionalismo hasta el siglo XIX. O sea, en este tiempo del Renacimiento son pequeñas, grandes repúblicas como Florencia, Milán, Saboya, Mantua, Urbina y Siena. En Alemania no se dará tampoco esta unificación hasta el siglo XIX, pero domina una de las 7 regiones, que es la de Austria, donde van a estar los Habsburgo, que tan importante será para España y para América, y para en concreto en el Perú. Y por último, Portugal va a buscar nuevas rutas comerciales por el Océano Atlántico y dará la vuelta a África. Cambios políticos que van a ser recogidos por algunos tratadistas. ¿En qué consiste el Estado moderno? Primero, aquel que tiene una unificación y una centralización en el poder. Segundo, la secularización del poder. Antes, sobre todo, se consideraba que el monarca era el elegido por Dios. Ahora, sin perder esta visión, pero sin embargo, se le va a dar mucha importancia a que el monarca jure los fueros, los deberes que tienen también los súbditos. Tercero, se determina territorialmente el poder. Se va a tener muy en cuenta el derecho, la burocracia, la administración y la economía. Con una palabra lo definiríamos todo: el pluriverso político. Si durante la Edad Media la concepción sobre el poder era unánime, todos estaban de acuerdo, ahora va a haber diferentes opiniones. En el Renacimiento cambia el panorama. El poder sagrado se cambia por el poder profano de soberanía. ¿Quién es el soberano? El delegado del poder divino. Estamos ante una monarquía autoritaria. Tratadistas importantes: Maquiavelo, el autor del Príncipe; Tomás Moro, el autor de Utopía, que va a ser el primer ministro de Enrique VIII y morirá mártir; Erasmo de Róterdam, un gran intelectual humanista que escribe Manual del Caballero, El elogio de la locura, y otros tratadistas como Campanella, Vives. Todos ellos van a hablar de una sociedad
utópica, una sociedad real, esta sociedad que estamos viendo que se abre paso en el Renacimiento. Después de los cambios políticos, nos encontramos con cambios demográficos, entonces de la población y de la sociedad. Fíjense, de 30 millones que había en el siglo XIII en el occidente, en Europa, se va a pasar a 50. O sea, va a haber un gran crecimiento de la población. Sin embargo, sigue habiendo hambres, sobre todo hambres locales, propias de lo que se denomina el antiguo régimen. Cuando había un mal clima, un mal tiempo, venía después el problema, la epidemia, y eso provocaba las muertes, ¿no? Ese es el ciclo de la recensión demográfica del antiguo régimen. Este cambio de la población acarrea cambios sociales. Va a caer esa unidad político-social económica que dio vida a la Edad Media, el feudalismo, y se quiebra y aparecen nuevos grupos, el rural, el urbano y un grupo social que está o bien en los pueblos, lo rural, o bien en las urbes, en las ciudades, en los burgos, que serán los eclesiásticos. La sociedad rural se divide en la gran nobleza, que tiene una característica muy importante, que es la ley del mayorazgo. No se podía dividir la propiedad, pasaba siempre al primero, al mayor. La nobleza se va a hacer cortesana y reduce su papel a lo festivo o a lo político. Va a cobrar también una gran importancia el funcionario, el burócrata. Tenemos después los denominados segundones, es el grupo emprendedor más dinámico, más revolucionario incluso. Como el mayor se quedaba con toda la propiedad, el segundo, el tercero, todos los demás van a tener que desarrollar sus energías, ¿no? Su creatividad. Y en tercer lugar, el grupo más bajo serían los campesinos, aunque hay diferentes campesinos, ¿no? Hay algunos propietarios rurales, hasta llegar a los villanos, los que viven en las villas, o los pecheros, que eran los que pechaban, los que pagaban impuestos y trabajaban con sus manos. La sociedad urbana, la de los burgos, de ahí vienen tantas nomenclaturas, burgos, Estrasburgo, Edimburgo, Leninburgo, ¿no? Los que viven en los burgos, en las ciudades, son muy inestables. Se van a distinguir los burgueses ricos, juristas, mercaderes, artesanos, y los grupos bajos, que son los artesanos. Y en tercer lugar, como les he dicho, está este amplio grupo eclesiástico que también estará muy diferenciado, que habrá un grupo alto, como serán los arzobispos, obispos, los abades, y el bajo clero, que va a estar sobre todo en las poblaciones rurales. Además de los cambios políticos y sociales, tenemos cambios económicos. En este cambio de época habrá inventos que revolucionarán el mundo. La brújula, los mapas, cartas geográficas, la invención de la pólvora, la imprenta con Gutenberg. Un detalle fundamental, la ruta comercial del Mediterráneo, el Mare Nostrum, entre la tierra de Europa, va a cambiar al mar Atlántico, el Mare Tenebrosum, como lo denominaban. Crece, por tanto, la ruta del Atlántico. Y como va a haber ya un gran intercambio entre el oro y la plata de América para Europa, va a revolucionar, como dice el gran historiador Hamilton, los precios. Es el auge de los intermediarios, de los banqueros, prestamistas, burgueses capitalistas, y la economía, sobre todo, será proteccionista, mercantilista. Cada nación lo que busca
es vender mucho y comprar poco. O sea, exportar lo máximo e importar lo mínimo. Comienza, por tanto, la época mercantilista, especialmente en Inglaterra. Junto a este cambio económico tenemos el auge de la ciencia. Va a destacar sobre todo la medicina y la astronomía. Algunos nombres que les suenen, para que ustedes luego lo puedan mirar en sus libros o en internet. Paracelso. En medicina, él estableció el principio de los específicos, método por el cual cada enfermedad debía ser curada con el medicamento apropiado. Andrés Vesalio, que era el médico de Carlos I de España o V de Alemania, va a escribir una obra decisiva, De Humani Corporis Fabrica. Incluso va ya a emplear la disección de cadáveres para las clases de medicina, de anatomía. Un médico muy importante será el descubridor de la circulación de la sangre, Miguel Servet. El otro aspecto de la ciencia será la astronomía. Les encandila sobre todo el ver el movimiento de los astros. ¿Es la Tierra la que gira alrededor del Sol o es realmente el Sol el que también gira? Tenemos dos personajes fundamentales, Kepler y Galileo. El primero nos va a hablar de las órbitas elípticas, la velocidad variable de los planetas, y Galileo va a hablarnos de esta teoría heliocéntrica que va a suscitar polémica con los religiosos de la época, porque él va a fijar su intuición con lo que dice la Biblia y va a chocar, va a haber una polémica entre la fe y la ciencia. La Iglesia le va a decir, adelante con la ciencia, señor Galileo, pero no toques a la Biblia, porque cada campo científico tiene su camino. El de la astronomía que tú estás siguiendo tiene el de la investigación, hay material, científica, y la Biblia tiene el del saber teológico. No se dan de bofetadas, sino que cada uno tiene que seguir su campo porque persiguen la misma verdad. Tenemos en imagen a Gutenberg, el descubridor de la imprenta, que va a revolucionar tanto más como ahora el Internet, y Galileo, del que hablamos antes. Cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, cambios científicos y cambios artísticos. Y aquí quería llegar, porque generalmente cuando hablamos de Renacimiento, sobre todo estamos pensando en los grandes artistas, arquitectos, escultores, pintores. No es un mero renacer artístico, volver a nacer lo que había antes en Grecia y en Roma. Es algo original también, fruto de este cambio de época. Tenemos ya un precedente en el siglo XIII, lo que se llama el 1200, con el gran artista Cimabue, la influencia de San Francisco de Asís. En el siglo XIV tenemos ya el 1300 con la escuela de Florencia y de Siena, un gigante, el Giotto. El Renacimiento, específicamente en sí, comienza con el siglo XV, lo que se llama el 400, y vive su plenitud en el siglo XVI o el 500. Tenemos, por tanto, tres
grandes momentos en el arte renacentista. El 400, simbolizado con esa cúpula de Brunelleschi, de Santa María de las Flores. El 500, simbolizada con la cúpula y el templete de San Pietro in Monte, San Pedro del Monte, en Roma, de Bramante. Y una tercera etapa que está ya a caballo entre el Renacimiento y el nuevo estilo, que es el barroco, y es el denominado manierismo, como que lo hacían a la maniera, ¿no?, de los grandes maestros del Renacimiento. Este estilo, como les he indicado antes, surge en Italia. Ahí tienen las grandes localidades en las que se da, pero muy pronto se va a expandir por Francia, por España, por Inglaterra, por Alemania, por Flandes. Y como veremos, también aquí en el Perú y en toda América. Vamos ahora con el Renacimiento artístico, por tanto, y en primer lugar con la arquitectura, con los monumentos. Se van a romper las formas góticas, que es el estilo anterior, el de finales de la Edad Media, y se va a romper también con el románico. Ojo, no confundan románico con romano, ¿no? Románico es el que se da en el siglo X al XII, el romano es el que se da en el Imperio Romano. Entonces ahora se rompe con los estilos medievales, gótico y románico. Hay elementos estructurales, como podemos ver incluso en este salón, las columnas, el techo, y elementos formales o elementos de adorno. Los elementos estructurales, miren, son muy sencillos. El arco. El arco es de medio punto, es la mitad de una circunferencia. La bóveda es la mitad de un cañón. Y luego tenemos frontones que son en un triángulo o en un semicírculo. Todo esto va a retomar los órdenes arquitectónicos clásicos. El dórico, el jónico con volutas y el corintio con estas hojas de acanto. Aquí tienen los adornos o la ornamentación más típica del Renacimiento. Los medallones, ¿ven?, son estos círculos para adornar, ¿no? El entablamento, los tondos, las cornisas, y luego tenemos, para que vean siempre, las columnas. Esto es la base, esto es la jamba, que vienen a ser como las piernas, la columna, y ahí tienen el capitel. Base es como los pies, el fuste o la jamba son como las piernas, y el capitel es como la cabeza, que, ¿se acuerdan?, tienen tres órdenes. El dórico, ven, el Partenón de Atenas se daba el jónico con estas volutas y el corintio. Ven aquí, dentro de estos elementos decorativos, alguno fundamental, como son los grutescos, tiene que ver con grutas, y los candelieri, que son como candelabros. Todo esto será en piedra o bien en madera, pero son los adornos típicos del Renacimiento. Para que les suene por lo menos los nombres más importantes, ¿no? Brunelleschi, Bramante, Miguel Ángel, Vignola y Palladio. Brunelleschi. En Lima hay una cúpula muy parecida en Pueblo Libre, que se denomina popularmente
la iglesia de la Torta, ¿no? En Sucre con la Marina. Es muy parecida a esta, que es la primera cúpula del Renacimiento y que fue la respuesta a un gran desafío que no se había vivido hasta ese momento ni en el románico ni en el gótico. Ven aquí este sistema doble cúpula, el muro en espina con cimbras móviles, elementos clásicos en la linterna y el contrarresto por la doble cúpula y las exedras laterales. Tenemos esta obra maestra de Brunelleschi. Este mismo autor es el que va a diseñar la fachada del Palacio Pitti. O sea, hay elementos religiosos, templos y también palacios como este. Bramante será el segundo arquitecto en esta obra, San Pedro del Monte. El gran arquitecto, pero que lo veremos también como escultor y pintor, será Miguel Ángel. Y su obra más importante es la cúpula del Vaticano. Ahí está, de San Pedro. Ven el interior. El cuarto sería Palladio, que tiene sobre todo su actividad proyectada en palacios. Aparte de la arquitectura italiana, quiero simplemente citarle por el desarrollo que va a tener luego también en América, la arquitectura, las 4 modalidades que se dan en España. El denominado isabelino o de Reyes Católicos, que es una mezcla del gótico mudéjar con ya los primeros elementos del Renacimiento. El plateresco, que viene a ser como una bandeja de plata. El plurista, que casi no tiene ninguna decoración, como veremos, por ejemplo, en el Palacio de Carlos V en Granada. Y el herreriano, por el gran arquitecto Herrera. Esta es la más representativa de la Universidad de Salamanca, la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Vamos ahora con la escultura. La escultura, las estatuas, las imágenes. Tenemos varios autores. El primero es Ghiberti, el segundo Donatello, el tercero es Verrocchio. Y el cuarto, y el más importante, sin duda ninguna, es Miguel Ángel. Él va a esculpir tanto en bronce como en mármol. Y quiero darles las características generales. No tengo mucho tiempo, pero ustedes pueden verlo en imágenes. Son figuras musculosas, con nervio, con un estudio anatómico excelente. ¿Se acuerdan ustedes cuando hizo aquella escultura célebre del David, que dicen que le dio con un martillo y le dijo, y ahora habla, porque tiene un gran realismo? En España hay una gran influencia en Berruguete y Juan de Juni. Y en el Perú hay un gran escultor, Balduque. Si ustedes van a la catedral, verán la Virgen de la Evangelización. Ese es justamente uno de los escultores más importantes. Aquí tienen la escultura de la que les hablaba de Miguel Ángel, el David. ¿Y quién no conoce la Piedad de mármol de Miguel Ángel en el Vaticano? Vamos ahora con la pintura, los cuadros. La pintura será muy detallista, con temas paganos, míticos y también religiosos. Los más importantes, Fray Angelico, Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello y también Miguel Ángel. En España, el Greco. Aquí tienen uno de los pintores más importantes, Rafael, que pinta sobre todo las Madonas. Botticelli, que sobre todo destaca por la pintura mitológica, como aquí el nacimiento de Venus.
Leonardo da Vinci, ahí tienen su obra celebérrima, ¿no? La Gioconda, La Última Cena. Y de Miguel Ángel, quizá el más famoso es la pintura mural al fresco, la Capilla Sistina. Un detalle para que ustedes puedan apreciar de la obra de Miguel Ángel, la creación, el dedo que crea a Adán, el juicio final, también de Miguel Ángel. Hay también pintores que se dedican a pintura profana, como el Veronés, y es pintura ya de tabla, ¿no? De lienzo. Grandes retratistas como Tiziano. Y en España el más célebre será el Greco, que tienen el entierro del conde de Orgaz. Vamos a ver un poquito, por lo menos, para que ustedes puedan contemplar uno de los grandes cambios del Renacimiento, que es el cambio religioso. Aquí ven el mapa en el que se va a dividir Europa como fruto de esos cambios, de esa ruptura. Tenemos, por una parte, los protestantes que van a romper con la Iglesia Católica y la reforma de la propia Iglesia Católica. Aquí tienen un esquema muy sencillo con los principios fundamentales de uno y otro. La reforma protestante, la fe, sacerdocio universal, solo Biblia, 2 sacramentos, la no obediencia al Papa. Y la renovación católica, la defensa de la fe, la salvación por la fe y la caridad, las buenas obras, la Biblia, pero también el magisterio, los 7 sacramentos, la obediencia al Papa. Tendríamos que ver la gran complejidad en esa formidable ruptura, ¿no? Simplemente me va a dar tiempo a decirles que hay raíces culturales, como el individualismo nominalista de Ockham, el humanismo neoplatónico y la valoración pagana del hombre, así como el aristotelismo de Averroes y la doctrina de la doble verdad. Entiendo que son palabras nuevas, les invito a mirar en su diccionario y luego con mucho gusto podemos dialogar. Hay un materialismo antropocéntrico que hace caer el mundo de lo sobrenatural. Así como antes, como que no había duda, como que el credo era compartido por la mayoría, ahora, sin embargo, se va a poner en entredicho. Hay raíces políticas también en esta ruptura, ¿no? Cae la unidad política de la cristiandad, del Papa y el Imperio, ascienden los nacionalismos, Alemania está fragmentado en muchos estados, Roma pierde el liderazgo y esto hará también que la Iglesia baje la disciplina, falte la claridad doctrinal, el clero tiene una cuota muy elevada de corrupción y los fieles desorientados en la superstición y en la angustia. Aquí tienen algunas imágenes de los protagonistas de la Reforma Católica, San Ignacio de Loyola y el Papa Paulo III, otros santos de la Reforma. Tendríamos que ver también cuáles son los factores que van a ayudar a esta renovación católica. Hay una renovación en la cabeza, en el Papa, en las órdenes religiosas y sobre todo hay una renovación doctrinal en el Concilio de Trento, que va a tener 5 puntos fundamentales. No basta la sola fe. Junto a la Escritura
hay que tener en cuenta el magisterio de la Iglesia. Se mantienen los 7 sacramentos, se reconoce la autoridad del Papa. Todo esto va a tener grandes repercusiones, sobre todo una renovación muy grande en la vida espiritual. Estos cambios, este renacimiento que hemos visto sobre todo en Europa, lo podemos comprobar y por eso quiero que ustedes no vean el Renacimiento como algo arqueológico, como algo que está muy lejos. El Renacimiento está aquí. ¿Quién no ha oído hablar del Inca Garcilaso de la Vega? Un gran humanista, el primer mestizo en el Perú. Ahí tienen la portada de su libro, Los Comentarios Reales, y la segunda parte, Historia General del Perú. Renacimiento en la arquitectura. Aquí tienen la Catedral de Lima. Grandes pintores. Viti, tienen este cuadro formidable en la iglesia de San Pedro. Angelino Medoro, que va a pintar a Santa Rosa. Mateo Pérez de Alessio, que pintará al virrey Toledo. Y para terminar, quiero decirles que el Renacimiento aquí en el Perú es la concreción de ese gran cambio de época que se vivió en Occidente y que en estos días hemos podido ver en una gran muestra del Banco de Crédito que lleva casi medio siglo restaurando obras de arte como esta que vemos aquí y que podemos decir realmente vale un Perú, como cantó el gran poeta Santos Chocán. Vale un Perú, y el oro corrió como una onda. Vale un Perú, y las naves lleváronse el metal. Pero quedó esa frase magnífica y redonda como una resonante medalla colonial. Este es el fruto del Renacimiento. Y una imagen personal. Hace unos días yo estuve en Mayorga, donde nació Santo Toribio Mogrovejo, el patrono de América, confirmando a Santa Rosa, en el lugar donde nació, en Mayorga. Y como saben, él vivió aquí. Termino. La Edad Moderna, en concreto el Renacimiento, es un acontecimiento que nos habla de un gran cambio de época. Hay una primera globalización, todos interactúan, es el momento del Renacimiento. Cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, una gran renovación científica y cultural, crisis y ruptura religiosa de la cristiandad europea y que se concreta aquí en el Perú. Muchas gracias y estoy a su disposición.